Buenos días, apreciado maestro, compañeros. Les presento en esta mañana la actividad concepto de aprendizaje y valor de las teorías de aprendizaje. Hablar sobre el aprendizaje es precisamente referirnos a una competencia o a una habilidad particular del ser humano y tal vez pudiese llegar a ser la más importante si tenemos en cuenta que esta es la que nos permite adaptarnos a nuestro contexto y desarrollarnos en él y modificarlo si es necesario. Para poder comprender un concepto acerca de aprendizaje, pues es necesario identificar primero cuáles son los diferentes aspectos que se refieren en torno a cómo ocurre como proceso y también cuáles son sus alcances, cuál es su naturaleza y su funcionamiento. Por tanto, este ejercicio pues pretende precisamente a partir de las teorías leídas enriquecer un concepto acerca de lo que es el aprendizaje. Desde los textos leídos vamos a encontrar dos conceptos particulares, uno elaborado por Jung y otro por Gallardo y Camacho. En ambos textos vamos a encontrar un repaso sobre las diferentes teorías donde nos hablan o nos cuentan diferentes aspectos que hacen parte del concepto de aprendizaje y cada uno de estos autores decide condensarlo en lo que ellos consideran lo más importante. Así, Chung nos dice que desde la perspectiva cognitiva, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de los sujetos y que este es el resultado de la práctica o de las experiencias. Chung, de cierta manera, pudiese ser el teórico en el que nos basamos, quienes pensamos que el aprendizaje significativo o las experiencias significativas son necesarias para un aprendizaje duradero. Por su parte, Gallardo y Camacho realizan un recuento de diferentes tipos de conceptos dados por teorías, por diferentes teóricos, y concluyen que, al igual de como lo piensa Jung, el aprendizaje es un proceso de cambio que llega como consecuencia de una experiencia, donde el individuo adquiere conocimientos, donde el individuo desarrolla habilidades y destrezas, y eso pues de cierta manera incide en su desarrollo personal, profesional y social. Para hablar de tipos de aprendizaje, pues vamos a encontrar también que estos son diversos, ¿no? Eh, Cada una de estas formas o descripciones de tipo de aprendizaje están muy relacionados con algunas teorías o formas de pensamiento o paradigmas en torno a cómo se aprende. La reacción ante una señal está muy relacionada con el estímulo-respuesta, con el encadenamiento y con la asociación verbal. Aunque hay varios teóricos, el más importante en este es Skinner, pero hay diferencias entre cada uno de estos tipos de aprendizaje. Cuando hablamos de reacción ante una señal, estamos hablando que el ser humano naturalmente genera reacciones ante estímulos. Si se logra que ese estímulo se repita y se repita también la misma consecuencia o la misma acción, pues de cierta manera se estará condicionando al individuo para una reacción específica. El estímulo-respuesta se basa precisamente en este mismo principio, solamente que encuentra que esa respuesta puede estimularse no solamente a partir de una señal, sino que incluso se puede, ¿cómo decirlo?, reafirmar a partir de un estímulo, además, como producto, un premio o un castigo. El encadenamiento habla básicamente que existe cadenas de estímulos que generan respuestas y que nosotros podemos hacer que el individuo o el estudiante se acerque a la comprensión de la acción, consecuencia que genera en cada una de esta cadena de estímulos y respuestas. Y de esa manera, pues vamos a lograr que al final este proceso que es instrumental activo, derive una conexión en la mente del individuo que genere respuestas similares o la misma respuesta.
La asociación verbal se acerca a esta, al encadenamiento, al conexionismo que existe entre los diferentes estímulos y respuestas que se generan, pero además está acompañado por una acción verbal. Em, Esto, que también se adquiere previamente, pues puede funcionar como comando o como aprendizajes eh, de lenguaje, digamos que situados en actividades específicas. Existe otro tipo de aprendizaje que se denomina discriminación múltiple. Esta discriminación está relacionada con que el estudiante encuentre un significado dentro de muchos conceptos y que genere esa relación inminente entre el concepto y el objeto que se está observando. Desde el área del lenguaje, Chomsky también habla acerca de esto, de la identidad eh, de los objetos eh, en relación a los símbolos que los acompañan y al concepto que representan. Entonces, esa discriminación múltiple está relacionada precisamente con eso y que está relacionada también con la producción del lenguaje del aprendiz, donde él sabe que existen cierta cantidad de signos que representan conceptos y puede elegir dentro de ellos el más cercano a lo que quiere transmitir o a lo que se le está pidiendo que identifique. El aprendizaje de conceptos, al igual, cercano a lo que veníamos hablando, pues habla precisamente de la creación de símbolos mentales que representan los diferentes conceptos que existen. Y el estudiante es capaz de empezar a generar un enlace dentro de lo que es el concepto base y la representación simbólica del mismo, que puede estar dado por el lenguaje, por una construcción fonémica específica o simplemente por la imagen que recreemos artificialmente para representar ese concepto. El aprendizaje de principios o por principios habla precisamente del nivel de comprensión del estudiante de eso que pudiésemos llegar a nombrar o a comprender como normas científicas que pueden repetirse en diferentes ambientes. Em, Por ejemplo, si sabemos o si el estudiante es capaz de comprender que el metal es un buen conductor eléctrico, él sabrá que cualquier cosa metálica que sea unida a una corriente eléctrica va a transmitir la corriente y por ende, pues no tocará, por ejemplo, un cable destapado dentro de no sé, una trama eléctrica o algo así por el estilo. Lo mismo pudiese ser relacionado con otros elementos o con otras cosas que inclusive pueden estar más cercanas a, a la práctica diaria o a o cómo decirle, al ejercicio pragmático de la vida social y cultural. Por ejemplo, el cielo está nublado, hay muchas nubes. Cuando hay muchas nubes va a llover. Entonces, si el estudiante es capaz de comprender que esa norma o esa regla eh, es un principio que va a generar una acción específica, pues lo comprende y lo aplica en diferentes espacios. Finalmente, otro tipo de aprendizaje es la resolución de problemas. Allí, el aprendizaje está relacionado con el establecimiento de relaciones entre las proposiciones de conexión causal con otras nuevas proposiciones verdaderas que se deducen de ciertas situaciones en particular y que está también muy en boga y que se realiza en las diferentes instituciones como una nueva modelo de metodología de aprendizaje en la resolución de problemas o en proyectos que también estarían muy cercanos en concepto. Así entonces, las teorías de aprendizaje pueden ser comprendidas como un modelo explicativo sobre algo que se adquiere y cambia las conductas, las formas de pensamiento, de producir eh, operaciones a nivel cognitivo y que promueve principios para el diseño instruccional. Igualmente, van a orientar la evaluación y la motivación y el andamiaje en la educación.
Finalmente, pues las teorías de aprendizaje son de gran importancia precisamente porque permiten seleccionar cuáles son las estrategias más adecuadas según los objetivos que tenemos de aprendizaje y los contextos donde nos encontramos. Asimismo, estas teorías nos ayudan a planificar tareas y retroalimentaciones y evaluaciones que nos van a ayudar precisamente a alcanzar mejor estos objetivos. Finalmente, estas se sustentan en las decisiones sobre la motivación, el andamiaje y la colaboración que puede haber entre los sujetos. Finalmente, se puede concluir que las teorías de aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes porque son aquella base o fundamento que permite comprender cómo se adquiere, se procesa y se transforma el conocimiento y los saberes, permitiendo que la enseñanza se base en procesos que terminan siendo verificables y no en la mera intuición del docente o persona a cargo del equipo. Jung implica o explica más bien que el aprendizaje nos lleva a cambios duraderos y que estos cambios duraderos son observables en las actuaciones o en las destrezas que puede llegar a demostrar como competencias adquiridas por parte de los estudiantes. Esto siempre en medio de experiencias que de cierta manera son prediseñadas por el docente. Así entonces, la labor del docente es diseñar estos andamiajes que permiten una experiencia significativa, estructurada y sostenida que favorece las transformaciones de las necesidades del estudiante y su aprendizaje para tal fin. Asimismo, Gallardo y Camacho insisten en la necesidad de que el estudiante aprende de forma diferente, es decir, que existen tipos de aprendizaje y que como docentes debemos aprender a leer cuáles son las características eh, más evidentes dentro del ejercicio de aprender del estudiante para poder favorecer ese aprendizaje a partir de los diferentes marcos teóricos que nos ofrecen las diferentes teorías de aprendizaje. Eh, Sin más, espero que haya sido importante para ustedes y comprensible lo que les acabo de comentar. Buena tarde.